Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Desde su marcha de Red Bull el pasado 1 de mayo de 2024, lo que supuso un auténtico terremoto para el mundo de la Fórmula 1, el dueño del aire, Adrian Newey, había guardado silencio mientras cumplía su periodo de gardening antes de poner rumbo a un nuevo destino, Aston Martin. Pero ese silencio se ha roto en los últimos días con numerosas entrevistas y en la última realizada por Automotor Sport, súper interesante, nos cuenta detalles sobre sus últimos meses en Red Bull, el porqué de la caída del equipo de las bebidas energéticas y cómo ve esta temporada, el último año de la generación de monoplazas actual. El genio cree que la compactación de la parrilla, vimos en 2024 a final de año a 4 equipos peleando por victorias, dependiendo de factores externos que le ayudaran a imponerse al resto, dando un salto de gigante, Sauber volviendo al grupo, son una clara señal de que estamos llegando al límite del desarrollo. Ambas son una clara señal de que ya nos hemos acercado bastante al límite. El tema principal en estos momentos es la aeroelasticidad, dado que la normativa no puede prescribir componentes absolutamente rígidos, todo el mundo está llevando los límites hasta donde lo permiten las pruebas de la FIA. McLaren empezó por ahí y optimizó la flexibilidad de algunas piezas aerodinámicas, el equipo se apoyó principalmente en la experiencia de Ron Marshall, que ya había sido muy creativo en este ámbito en Red Bull. Nadie controlaba también la torsión del alerón delantero como McLaren, y esa es una de las mejores bazas de los coches con efecto suelo. Como el alerón y sus flaps siguen en su posición normal a bajas velocidades, el conductor siente el agarre que necesita para conducir en curvas lentas. Cuanto mayor es la velocidad, más partes del alerón giran hacia atrás. Esto desplaza el centro de la carga aerodinámica hacia atrás, lo que permite al conductor confiar en que la parte trasera se adhiera a la carretera en las curvas rápidas. Este cambio de equilibrio genera confianza y mejora el tiempo por vuelta. Los equipos también idearon trucos en el alerón trasero para reducir la resistencia aerodinámica, especialmente con el DRS cerrado. McLaren dobló los flaps hacia arriba en los bordes exteriores, Ferrari bajó el elemento principal. Ambas cosas fueron prohibidas. A la larga no perjudicaron ni a uno ni a otro. La mecánica y aerodinámica deben armonizarse. Esto es especialmente cierto en los coches con efecto suelo. Quien no lo consiga estropeará sus neumáticos en funcionamiento continuo. Esto último que sufrió masivamente Mercedes, su coche no funcionaba en armonía mecánica y aerodinámicamente, lo que dio como resultado unos problemas brutales para mantener en la ventana correcta de funcionamiento las gomas y por ende una gran inestabilidad en su rendimiento, siendo extremadamente frágiles fin de semana tras fin de semana, capaces de lo mejor y lo peor en un corto lapso de tiempo. Se debió a este motivo, algo que están trabajando, como ya comentamos los de la estrella, en revertir con el W16 y lo están haciendo con confianza porque saben que el potencial está ahí. Y realmente es así, vamos a afrontar, se dice pronto, como pasa el tiempo, Dios mío, la cuarta temporada de este reglamento establecido desde 2022 y todos han convergido en los mismos conceptos que funcionan. Vemos como los coches cada vez optan por soluciones más similares y por ende también lo hace su rendimiento. Tienen que rascar en campos como detallan Adrian, como la flexibilidad, donde McLaren con Ron Marshall, que es un tipo muy creativo en este aspecto, lo fue también en Red Bull, uno de los fichajes más determinantes de los de Walking en estos últimos meses, lo ha explotado de una forma muy inteligente y cree que esto proseguirá en 2025 con una parrilla extremadamente compacta donde los pequeños detalles marcarán la diferencia para disfrute de todos. Puede ser un año increíble. Nos habla ahora de la caída de Red Bull, que se hizo más patente por el gran trabajo de equipos como McLaren o Ferrari, que fueron paulatinamente recortando distancia hasta superarlos en 2024, mientras los de la bebida energética se enredaban más y más, señalando también las dificultades de Checo Pérez como algo que debió alarmar al equipo, pero por el contrario hicieron caso omiso a esas advertencias.
Obviamente, parte de eso fue que McLaren y Ferrari también desarrollaron sus autos y realizaron un muy buen trabajo en ese aspecto. Creo que Red Bull, por lo que pude ver, el coche de 2024 y en las últimas etapas de 2023, también diría que comenzó a volverse más difícil de manejar. Por supuesto, Max pudo manejarlo, no le convenía, pero pudo manejarlo. Checo no pudo. Entonces, también comenzamos a ver una mayor diferencia en el rendimiento entre los compañeros de equipo Max y Checo. Confirma lo que parecía desde fuera el coche en 2023, el RB19, a pesar de ser una apisonadora, inició pasos en falsos evolutivos que lo iban haciendo más difícil de conducir y construyendo sobre una base de por sí errónea. El problema no fue más que acrecentándose con el paso del tiempo y la introducción de piezas nuevas. Al estar más orientado hacia su estilo de conducción y ser más camaleónico, el piloto holandés Max podía seguir exprimiéndolo sin mucha preocupación y la distancia con los demás seguía siendo muy grande, lo que les dio una falsa sensación de confianza y les relajó en exceso, mirando para otro lado cuando los problemas sacudían a Checo Pérez, que era el síntoma inequívoco de que algo estaba pasando en el coche más allá de los handicaps habituales de ser segundo piloto en Red Bull. Era alarmante la distancia que se estaba poniendo entre los dos pilotos, una alarma a la que nadie hizo caso por los resultados que estaban cosechando por ese entonces, a finales de 2023 y a principios de 2024. Y ojo, porque señala directamente a la gestión del equipo, tanto de forma deportiva como de forma técnica. Él empezó a preocuparse y a advertir antes de irse, pero los resultados, como decimos, y la arrogancia les nubló la vista en la organización, llegando a un punto de no retorno. Eso se prolongó hasta la primera parte de 2024, pero el coche seguía siendo lo suficientemente rápido como para poder hacerle frente. Es algo que empezó a preocuparme, pero no a mucha otra gente de la organización parecía preocuparle demasiado. Por lo que pude ver desde fuera, pero no sé, los chicos de Red Bull, esto no es una crítica, pero quizá por falta de experiencia siguieron yendo en la misma dirección y el problema se fue agudizando hasta el punto de que incluso a Max le resultaba difícil de conducir, algo que estamos hablando ya de palabras mayores, porque si al piloto al que está destinado la concepción de ese coche le resulta difícil de conducir, es que hay algo mucho más allá. Respetuoso y elegante, el genio tampoco quería dar la sensación de que es una crítica, pero deja bastante patente a lo que se quiere referir y va en línea con los rumores de la época que también vamos a citar. Señala a la organización, pasaron olímpicamente de las advertencias que les dio tanto él como las dificultades y las quejas que estaba propinando Checo Pérez en el momento con el coche a finales de 2023 y principios de 2024. También cree que la falta de experiencia del nuevo departamento técnico de Milton Keynes, el que debe ser su sucesor, esa inexperiencia les pasó factura, siguieron esa dirección sin detenerse a mirar hacia otro lado y acabaron agudizando el problema hasta el punto que hasta a Max le resultó difícil de conducir el RB20. Ya no era solamente Checo Pérez, no pudiéndose esconder más bajo la alfombra el escombro que había. Y el avance rival fue la puntilla definitiva, así es como lo define el genio entre genios, pero es que además concuerda con los rumores que decían que antes de marcharse Newey señaló a los líderes técnicos, los que iban a sucederle, Enrico Balbo, Pierre Guache y compañía, que habían ciertos conceptos del RB20 que no le gustaban y que generarían problemas a la larga, algo que fue de forma arrogante ignorado por estos, siguiendo su visión, siguiendo su camino, sin hacer caso a nadie más. Y cuando el hombre más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y una eminencia en tu campo señala algo, como mínimo deberías tomarlo en cuenta. No lo hicieron y pagaron las consecuencias, todo sumado a la inestabilidad interna, la pérdida de músculo humano y unas instalaciones como el túnel de viento desfasadas, con problemas de correlación, llevaron a una caída histórica que tratan de detener con el RB21, que según Racing News 365 ya habría pasado el crash test de la FIA. Un tic más que añadir a la checklist antes de que empiece el fuego real y que deben pasar todas las escuderías, aunque a estas alturas del año estamos ya en pleno mes de febrero, ya lo habrán hecho la mayoría de las estructuras, a falta de un mes aproximadamente para que los coches se pongan en pista para los test de pretemporada en Bahrein.
Además, el medio holandés Telegraph anticipa que el día de antes de que comiencen los test tendremos a Red Bull con el RB21 haciendo un filming day en el circuito de Sakir el 25 de febrero, compartiendo pista con otros equipos que ultimarán su preparación para unas pruebas decisivas por el poco rodaje permitido antes de que se apaguen los semáforos en Australia. Solamente 3 días de test de pretemporada, 1,5 por piloto. Esto será muy difícil de gestionar, sobre todo para esos pilotos que debutan o que cambian de escudería. Dificultará la adaptación, por ello también estamos viendo, ya que los equipos van más sobrados económicamente, diferentes tests que han comenzado incluso desde hace semanas, TPCs, con coches de años anteriores, aprovechando hasta el más mínimo resquicio del reglamento para rodar en pista, que es la que dicta sentencia. También ahondó en su salida de Red Bull respecto a lo citado el otro día. Si me hubieran preguntado hace 12 meses si me marcharía de Red Bull y luego volvería a empezar, habría dicho, no, estás loco. Pero por diversas razones sentí que no sería fiel a mí mismo si me quedaba en Red Bull. Así que la primera decisión difícil fue exactamente esa. ¿Me quedo en Red Bull o no? Obviamente llegué a la conclusión de que, siendo honesto conmigo mismo, no podía. Y después de haber tomado esa decisión, ¿qué hacía a continuación? Con mi esposa Mandy barajamos varias alternativas. Una fue, obviamente, que estoy en la posición afortunada de no necesitar trabajar por dinero. Entre esto y esas críticas maquilladas a la organización y departamento técnico de las bebidas energéticas hacen de notar que muy amistosa su salida no ha sido, por mucho que lo esté llevando de una forma muy profesional. En enero del año pasado creería que está loco alguien que le dijera que iba a salir de Red Bull. Sin embargo, pocas semanas más tarde llegó a la conclusión de que, siendo honesto con él mismo, no podía continuar ahí. Justo en ese lapso de tiempo, lo que todo nos hace indicar que fue por esa razón, tuvimos la guerra de poder interna en todo su esplendor, el caso Horner, la arrogancia demostrada por la organización y el departamento técnico encargado de sucederle, ya que Red Bull preparaba a sus discípulos para tratar de dar continuidad a su éxito, empujaron al genio entre genios a abandonar abruptamente la estructura que hasta hace poco consideró como su familia, barajando las diferentes alternativas hasta obtener una oferta masiva por parte de Lawrence Stroll que no pudo rechazar. En poco más de un mes, el 5 de marzo exactamente, se vestirá de verde para el que será su último baile en la Fórmula 1, con el que pretende volver a cambiar las reglas del juego tal y como lleva haciéndolo por décadas. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.